¿Cómo están? Bienvenidos a la revista Fisuras. Hoy quiero compartirles una entrevista diferente que tuvimos con la doctora en Ciencias Sociales e investigadora en la Universidad Libre de Berlín. Ella es la doctora Moira Suazo, quien nos comentó un poco acerca de la democracia boliviana, los partidos políticos, las divisiones internas que se evidencian en el MAS y otra serie de cuestiones. Permítanme presentarles y darles la bienvenida a esta entrevista. Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes y poder conversar, compartir un par de preocupaciones mirando el panorama político, social de nuestro país, pero también un poco en contexto, ¿no? De en qué momento estamos viviendo en el mundo, cómo se mueve esto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Moira, tú estás en Alemania actualmente. ¿Cómo ves el escenario político boliviano? Y si tal vez nos podrías hacer una comparación, un análisis comparado entre Bolivia y Alemania. Yo creo que un primer tema que verdaderamente nos agobia a todos y precisamente por el tamaño, a veces lo perdemos de vista con todo lo contradictorio que puede ser este planteamiento, ¿no? Y este tema que yo creo que nos agobia y que a veces tendemos a no mencionarlo tan claramente, precisamente porque es agobiante, es la crisis multidimensional que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Es una crisis multidimensional que la vivimos con diferente intensidad en diferentes partes del mundo, pero yo diría que fundamentalmente estamos armados, estamos, digamos, como con un diferente equipaje, con diferentes posibilidades para enfrentar esta crisis multidimensional. Por solamente mencionar digamos, dos puntas de iceberg, porque hay varias cosas más, pero digamos, para mencionar solamente dos puntas de iceberg, yo diría que uno de los temas absolutamente apabullante, clave, es la crisis climática, que está como en el trasfondo, está marcando todos los espacios, pero al otro lado también digamos, otra punta de iceberg que está relacionada con esta primera, claro, es la crisis que se ha desatado a partir de la guerra en Ucrania, ¿no? Que ya la puedes ver en su manifestación de crisis alimentaria, problemas de poder construir certezas respecto a la seguridad alimentaria en varios países, ¿no? Y ahí empieza a mostrarse, a abrirse un panorama difícil. Moira, entrando un poco más en el contexto boliviano, se dice también en ciencias políticas que la democracia depende de la calidad de los partidos políticos. ¿Cómo ves a los partidos políticos bolivianos y cómo afecta esa clase de partidos a la democracia boliviana? Este es un tema clave y al mismo tiempo yo creo que es un tema eh, para el cual es difícil mm, recuperar y posicionarse en un enfoque integral que nos permita entender lo que estamos mirando. Lo primero que yo diría que hay que hacer cuando estamos mirando el tema partidos políticos, eh, pero fundamentalmente, digamos, pensando la relación entre partidos políticos y democracia, esta relación, digamos, como en el corazón de la democracia están los partidos políticos. Es interesante, ¿no? No es posible pensar democracia sin partidos políticos, así en plural. Entonces, ahí hay un tema de gran dificultad, ¿no? De quiénes estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de los partidos. Y entonces acá entra un segundo punto que es clave, y es que cuando queremos definir el sistema de partidos, lo que vamos a ver, o lo primero que tenemos que ver, y ahí me acuerdo mucho de mis clases en la Universidad Mayor de San Andrés, en ciencia política precisamente, cómo la primera clase generalmente era establecer
esta diferencia. ¿Y cuál es esta diferencia? El sistema de partidos no es la suma de los partidos políticos. Interesante, ¿no? No es partido 1 más partido 2 más partido 3 y aquí tenemos el sistema de partidos. No. El sistema de partidos es el conjunto y la calidad de las interacciones entre los partidos políticos. Fíjate qué interesante. Por eso es que podemos decir que los partidos políticos están en el corazón de la democracia. Y entonces la democracia depende de cómo está configurado este sistema de partidos. Entonces lo que tenemos que mirar con una lupa es verdaderamente cómo está ocurriendo, qué está pasando en ese espacio, cómo se interrelacionan los partidos entre sí y cómo se mueve esta, esta relación, retroalimentación, relación de ida y vuelta en el tiempo. ¿Esa relación cambia? ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma? ¿En qué sentido ha cambiado? Y ahí podemos encontrar las claves para entender cómo se está moviendo y cómo está cambiando la democracia. Y claro, es interesante porque cuando partimos de esta idea de el sistema de partidos como el conjunto de interacciones entre las unidades partidistas, claro, tenemos que mirar cómo son esas interrelaciones en un mapa más grande, en un panorama más grande. ¿Y cuál es este panorama más grande? Es observar el espacio político boliviano, el campo político boliviano, pero siempre una mirada que para mí es importante, es una mirada arqueológica. Es decir, un poco preguntarnos, ¿por qué es el campo político boliviano como es? ¿De dónde viene? Históricamente, ¿cuáles son las raíces de lo que estamos mirando nosotros hoy día en la superficie? ¿Por qué es como es y no es de otro modo? Entonces eso nos lleva a mirar, yo diría, pensando en los partidos políticos, que voy a aterrizar en la pregunta sobre los partidos de oposición. Claro, como decíamos al principio, el sistema de partidos es el conjunto de interacciones y la calidad de las interacciones entre las unidades partidistas, los partidos de oposición y el oficialismo, ¿no? Es decir, eso es lo que significa, lo que es el sistema de partidos. Entonces vamos a ver que en el caso boliviano tenemos, así haciendo una mirada arqueológica, ¿por qué está configurado el campo político boliviano como está configurado? Vamos a ver que hay dos clivajes, dos rupturas fundamentales, dos rupturas que definen desde dónde hacemos política, qué temas se politizan y cuáles no. Y ahí vamos a ver que son dos clivajes claves. Un clivaje que si lo pensamos en el tiempo, claro, tiene una raíz que echa, digamos, echa su raíz 500 años atrás, que es el clivaje colonial. Y otro clivaje que tiene otra temporalidad, que yo le voy a llamar el clivaje de la democracia, que tiene más o menos 40 años. Hace 40 años, el 82, en ese proceso, 79-82, recuperamos la democracia en Bolivia. Pero estos clivajes, lo que vamos a ver es que, digamos, como que acotan cómo se mueve, qué temas se politizan, definen un poco cuáles son los márgenes de la sociedad boliviana. Y claro, vemos que son clivajes que tienen profundidad distinta, pero interactúan. Y eso es interesante. Entonces, cuando vemos el clivaje colonial, vamos a ver que el partido hegemónico con presencia nacional, el oficialismo, el movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, cuando nace, cuando emerge, vamos a ver que enlaza con este clivaje colonial, con la herencia postcolonial, la crítica a la discriminación,
Y si nosotros tratamos de pensar en el movimiento al socialismo y PSP desde una perspectiva del conjunto social, vamos a ver que establece una dinámica muy clara de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, fundamentalmente del área rural, sindicatos, bueno, toda esta discusión que todos conocemos, ¿no? Las trillizas, eh, los campesinos, los sindicatos de campesinos, las mujeres campesinas, las Bartolinas, los interculturales, los pueblos indígenas, digamos, es como estaba como en el núcleo, ¿no? Y es esa construcción de abajo hacia arriba que hace referencia, que da lugar a la politización de este clivaje que tiene que ver con la colonia. Imagínate, estamos hablando de cuándo, ¿no? Más allá de la fundación de la República. Y claro, es un clivaje, una ruptura social muy potente que da lugar a la emergencia del segundo partido con raíces de la sociedad boliviana, que es el movimiento del socialismo. Bien, lo que es interesante de observar es que esta emergencia como partido que nace, digamos, desde la politización y desde la posibilidad de politización en los espacios territoriales, sería impensable sin la democracia. Entonces, acá estamos ante el clivaje democrático. Es decir, sin los 40 años de construcción de democracia, a partir de fines del 79, 82 fundamentalmente, ahí es el primer gobierno de la UDP, simplemente el movimiento al socialismo, como lo conocemos, es impensable. Quizás habría otra cosa, eso puede ser, pero como es partido político con capacidad de competir en las elecciones, diferentes fuerzas, así como la realidad que conocemos, que observamos en Bolivia, eso es partido político más IPSP, es hijo de la democracia. ¿Y cuál es esa matriz que permite la emergencia del movimiento al socialismo? La descentralización municipal, las circunscripciones uninominales y el parlamento. Un parlamento boliviano que, digamos, yo diría que uno de sus principales, unos principales logros, si quieres, es haber permitido establecer una representación como espejo, como ha ocurrido en la sociedad boliviana. Es decir, en la sociedad boliviana, en la democracia boliviana, lo que tenemos es que la representación política, los representantes políticos, por la vía especialmente del movimiento del socialismo, aunque hoy día no solamente, pero fundamentalmente, refleja la composición social de la sociedad boliviana, ¿no? Ahí ha habido un logro, si quieres. En una mirada así más a vuelo de pájaro, lo que podríamos decir, digamos, observando el resultado de las últimas elecciones de octubre de 2020, vamos a ver que tenemos un partido nacional entre mayoritario y hegemónico, que es el MAS, que llega a tener 55% de la votación. Les está seguido por un partido que no logra ser de alcance nacional, Comunidad Ciudadana, ¿no? Es un partido que obtiene 28% en las elecciones nacionales. Mira qué interesante. Es interesante, tiene una presencia fundamentalmente en los espacios urbanos. Una presencia rural mucho más débil, ¿no? Mucho más débil. No vemos un enraizamiento territorial del partido. Y tercero, porque eso es interesante también, cuando estudiamos el sistema de partidos, no todos los partidos cuentan, pero hay que saber contar cuáles cuentan. Entonces, está el MAS primero, seguido de lejos, del 55 hasta el 28 que obtiene Comunidad Ciudadana, hay 20 puntos de diferencia, un poco más, ¿no? Esa es una distancia muy grande. Y obviamente ahí lo que estoy pensando es cómo es la interacción, ¿no? Tú puedes imaginarte un Goliat y un David.
Como son las fuerzas. Y la tercera fuerza, que es la mitad de comunidad ciudadana, que es interesante porque cuando miramos, creemos, así se llama, ¿no? La agrupación de Camacho, 14%, pero además es un partido con fuerte arraigo territorial en un solo espacio departamental, Santa Cruz. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de la configuración y de cómo se ha configurado la democracia boliviana, y estamos pensando en esos 40 años de democracia, porque lo que estamos viendo es que lo que ocurrió en la década del 90 con la municipalización, pero también al final con la elección de gobernadores, lo que ha ocurrido es que la democracia boliviana ha enraizado en el territorio. Ha enraizado en el territorio, se han democratizado estos espacios y de pronto son espacios fundamentales para la construcción de partido. Pero es muy interesante porque cuando observamos las elecciones regionales, es decir, municipales y departamentales, las últimas del 21, lo que vamos a ver es que la gran pregunta para las fuerzas políticas es enraizar territorialmente. El que no tiene raíz en el territorio, no tiene cancha, no tiene espacio, tiene grandes dificultades. Lo cual, por supuesto, nos muestra un panorama en que a nivel nacional, el partido que nace de la democratización de la democracia, que nace, por tanto, del territorio, que es el MAS, digamos, la diferencia entre un MAS y un partido territorialmente fuerte, pero muy pequeño en ligas nacionales, es decir, nos muestra una distancia, una asimetría, que yo creo que es lo que está reflejando el sistema político en su conjunto, ¿no? Esta asimetría de las fuerzas que va en fuerte detrimento de toda la oposición. Ahora, esto es una historia interesante porque lo que vemos hoy día, especialmente lo que vemos cuando estamos pensando en el debate político y cómo ha decantado la problemática política al interior del MAS hoy día. Lo que vamos a ver es un partido nacional, hegemónico, que está con grandes dificultades para mantener su unidad. Está con grandes dificultades para mantener la unidad, y es interesante porque los diferentes líderes políticos saben que esto es, digamos, la pregunta fundamental, ¿no? La unidad del partido. Esa es la fuerza del partido. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que la dificultad para mantener la unidad del partido tiene que ver con las dificultades dentro del MAS de gestionar democráticamente la competencia política. Y lo más interesante de todo es que esta falta de democracia interna dentro del MAS no es algo que le compete al MAS solamente, le compete a todos los bolivianos. Porque mientras no hay y no logran competir democráticamente dentro del MAS, la democracia boliviana no tiene perspectivas. Es interesante, ¿no? Es decir, le afecta a la oposición que la forma de articulación dentro del MAS sean formas autoritarias. ¿Por qué le afecta? Le afecta porque el conjunto del espacio social y político se tiñe de estas formas autoritarias que son no amigables para la vida política. Entonces aquí voy a traer a colación algo que es, digamos, un lugar común en la ciencia política, que es este planteamiento de que la única escuela de la democracia es la propia democracia. ¿Dónde se aprende a ser demócrata? En democracia.
Entonces, claro, esto nos retrotrae otra vez a los famosos 40 años de democracia boliviana, que ese es el espacio que hemos tenido. Han habido enormes logros. Yo diría que el logro más interesante ha sido precisamente la democratización de la democracia, de la cual es producto el MAS. Y hoy día está ante la disyuntiva, y el movimiento del socialismo está ante la disyuntiva del matricidio. Es decir, esa es la gran pregunta. Sin embargo, yo tengo la expectativa y la esperanza de que hay voces al interior del MAS que están, y hay miradas al interior del MAS que están mirando con mucha claridad de esto de que la pervivencia del MAS como partido democrático está, digamos, es inescindible de una posibilidad de acceso democrático a la política, especialmente para los sectores más desfavorecidos, para los sectores más desplazados, especialmente, precisamente para los sectores de donde viene, de cuál es la cuna del MAS. Y eso lo estamos viendo hoy día con mucha claridad con las dificultades que están enfrentando las diferentes organizaciones indígenas, los diferentes pueblos indígenas, que de haber sido fundadores del movimiento al socialismo y haber sido digamos, las bases de una narrativa potente, nueva, con capacidad de convocatoria global, como es los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra, esta idea del vivir bien, van a ser precisamente los más vulnerables en este proceso de autoritarismo interno que estamos observando en la última época. Moira, tú has estudiado al MAS desde su creación y ahora nos vienes mencionando que hay como unas disyuntivas internas, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos o qué ideas claves nos puedes dar que tiene el MAS en relación a su inicio con su coyuntura actual? O sea, ¿qué ideas claves crees que están resaltando o que se diferencian, ¿no? Yo diría que lo que es interesante de observar en el MAS es que hay las ideas del momento del nacimiento del movimiento al socialismo son ideas con una enorme capacidad de convocatoria. Son ideas nuevas que se han posicionado, algunas de ellas están en la propia Constitución Política del Estado de Bolivia, y estas ideas son ideas que vienen de la trayectoria indígena. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la idea de la Pachamama, de la Madre Tierra, con derechos, ¿no? Como un ente y con derechos, que está poniendo en el centro del debate la necesidad de poner en cuestión la relación ser humano-naturaleza, repensar esta relación ser humano-naturaleza y encarar de un nuevo modo esta articulación, lo cual, como tú perfectamente te das cuenta, tiene que ver y resuena muy claramente con este debate global, con estos dos desafíos globales de los que estamos hablando, ¿no? El planeta está viviendo una crisis climática y efectivamente en los diferentes lugares hay una pregunta de cómo debemos replantear, cómo debemos observar nuevamente, poner en crítica qué tipo de relación tiene el ser humano con la naturaleza. Entonces ahí está la narrativa potente de los pueblos indígenas, esta idea de la Pachamama para los pueblos indígenas de tierras bajas era muy interesante. Yo en algún momento hacía varias entrevistas y ellos decían, bueno, el bosque de pueblos indígenas de la Amazonía es como nuestra abuela, porque nos da alimentos, pero también nos da medicinas. Y es de una generosidad sin límites. Entonces, estas ideas son ideas absolutamente potentes, pero claro, como tú también te vas a dar cuenta, obviamente esto está en contrarruta, está en contradicción con un manejo, con un modelo económico extractivista. Porque obviamente la Pachamama está inscrita en la Constitución Política del Estado y de pronto vemos la entrada a parques nacionales
para explotación de oro o para la construcción de represas que no tienen nada que ver con este potente discurso anclado en la Constitución. Y claro, estas ideas, por supuesto que resuenan dentro del MAS, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No tiene validez aquello que hemos planteado antes? Recientemente, bueno, el 2019, con los conflictos entre el MAS y ciertos grupos de oposición que realmente no se han reflejado en los partidos políticos, sino ha sido una autoconvocación de ciudadanos, también se ha evidenciado que había una contradicción, ¿no es cierto? Una contradicción que iba entre los grupos afines al MAS con los grupos no afines. Pero después, cuando Morales renunció, también ciertos grupos empezaron a desligarse del MAS. ¿Crees que esto puede ser un indicio de que el sistema democrático, que es un poco autoritario o asimétrico, como decías, puede cambiar? Es bien interesante el caso de nuestro país, ¿no? Es un caso realmente interesante porque cuando pensamos en Bolivia, hay que decir que una de las características es esta potente sociedad, ¿no? Esta idea de sociedad rebelde. Eh, Esta idea de sociedad rebelde levantisca, ¿no? Eh, Pueden haber muchas intenciones y pueden haber muchos proyectos que vayan de arriba hacia abajo, pero vale hasta por ahí no más, porque la sociedad boliviana, digamos, trae en su mochila esta memoria, ¿no? Esta memoria de la resistencia, esta memoria de la autonomía, y eso lo vamos a ver en diferentes momentos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes espacios de levantamiento, de rebeldía, que nos muestran un acotamiento del poder desde abajo. Y yo tengo la impresión de que, claro, muchas veces desde el poder, y ahora sí es un poco la mirada desde arriba, ¿no? Desde el poder, hay una tendencia, y no solamente en Bolivia, hay una tendencia a olvidar cuáles son tus orígenes, de dónde vienes, de dónde vengo, ¿no? Cómo se construye el poder. Y claro, desde el poder muchas veces también se tiende a olvidar que la sociedad está observando, la sociedad está sacando conclusiones, la sociedad está mirando. Ahora, el otro punto que tú planteabas, que es un punto fundamental, esto significa que están como surgiendo nuevos partidos desde abajo, y eso es interesante. Yo diría que la respuesta es, los partidos políticos es sí y no. ¿Por qué? Sí, porque hay un proceso de politización, ¿no? Estos jóvenes que salen a la protesta, que se ponen a pensar cuál es la sociedad en la que queremos vivir, cómo queremos organizar este Estado, cuál tiene que ser la interrelación entre Estado y sociedad. Es decir, este proceso de politización, en este sentido sí. Pero sí y no, porque la emergencia de partidos políticos, y esto es grave porque es casi trágico, ¿no? Necesita un ámbito amigable a la participación política. ¿Y qué significa un ámbito amigable a la participación política? Yo me acuerdo cuando en la década del 80, yo he debido tener tu edad, la edad que tienes tú ahora, yo me acuerdo cuando habíamos salido recién de la universidad, si tú querías como politólogo jovencito hacer carrera y un poco, digamos, moverte en tu ámbito, bueno, obviamente lo mejor que podías hacer era plantear tu opinión en medios escritos, en espacios, en debate. Eso ha cambiado en Bolivia. Yo con mucha tristeza he visto muchos jóvenes, mucha de la gente que ha pasado por mis aulas, por ejemplo, en ciencia política, que tú sabes que hay una cabeza pensando delante tuyo, pero simplemente no expresa sus ideas. Por miedo,
una opinión, una cabeza pensante que la mayor parte de las veces es una cabeza crítica, es decir, porque establece una propia opinión. Si esto es penalizado, está silenciando al conjunto social. Y en ese espacio es donde se construye partido. Entonces, por eso es en ese sentido es que te decía, ojalá esta batalla por un espacio democrático para la interrelación dentro del MAS sea una batalla en que los demócratas dentro del MAS tengan éxito. Porque eso le importa, eso cuenta para el conjunto de la sociedad boliviana. En la medida en que hay mecanismos autoritarios, entonces si yo veo que tú tienes una opinión inteligente, pero que no es lo que yo quiero escuchar, y por ese motivo no vas a recibir una consultoría o no vas a ser invitado para ser partícipe de un cargo público, estamos mal. Entonces, en ese sentido yo diría que también es esto de que la democracia es la única escuela de la democracia. Es decir, la democracia premia a sus hijos que se comprometen políticamente con un manejo níveo, por ejemplo, en el manejo del aparato público. Y en esta interrelación abierta, ¿no? En esta interrelación abierta con intercambio de ideas, con intercambio de posiciones. Y claro, en ese sentido, no es tanto una pregunta de voluntad, digamos, ¿no? De que si la gente quiere o no quiere, pero ¿dónde están los incentivos? Y cuando yo tengo la impresión de que los incentivos están en que los jóvenes se callen y no piensen, pero sigan consignas, claro, es muy claro que el camino es en ruta contraria. Moira, tú hablabas un poco del inicio de la democracia desde los 1982 en Bolivia. Y también en algún momento has mencionado de que esa democracia llegó a consecuencia de que la tradición nacional popular, es decir, el conjunto de la población, estuvo de acuerdo con esos principios democráticos. ¿Tú crees que ahora, en este momento en el que vemos a la población un poco disconforme con la corrupción, con el autoritarismo y todo eso, crees que el Estado liberal y republicano vuelvan a ser parte de esa tradición o lo ves difícil o hay una gran brecha? Ya es interesante la pregunta que planteas. Y yo diría que lo primero que uno tiene que observar es que la historia no retrocede. Es interesante, ¿no? Es decir, el Estado, digamos, republicano, en la forma que tenía, eso es parte del pasado boliviano. Eso es parte del pasado y yo creo que la pregunta es, y tal vez eso es lo que está en cuestión, eso es lo que está en juego, por así decirlo, es hasta qué punto Bolivia va a ser capaz de construir un Estado plurinacional democrático. Yo creo que eso es lo que está en juego. Y claro, este Estado plurinacional con autonomías democrático ciertamente tiene grandes, resuena, digamos, tiene grandes resonancias de lo que fue el Estado Nacional Revolucionario. Eso ha sido la Revolución del 52, que tenía dos elementos, dos pilares claves, ¿no? Por una parte la construcción de nación, pero por otra parte la violencia, ¿no? La legitimidad de la violencia para arrancar derechos, para establecer el derecho a la participación, a ser parte. Esos eran como los dos pilares de lo nacional revolucionario. Y yo diría que hay, especialmente en el campo económico, hay resonancias, pero me da la impresión de que son como, así como ecos del pasado, ¿no? Son como ecos del pasado que están ahí, pero no están como ganando mucho cuerpo.
Y claro, ahí para mí es interesante de recuperar esta mirada de la que hablábamos al principio, una mirada más global. Yo no sé si has podido seguir lo que está pasando hoy día en la China, por ejemplo, y eso es bien interesante porque en el caso chino, que hasta hace muy poco tiempo lo que veíamos era un modelo exitoso basado fundamentalmente en un éxito económico. ¿Y por qué digo exitoso? Porque veíamos un modelo fuertemente apoyado por el conjunto social. Y si tú lo observabas desde una perspectiva política, es un modelo profundamente autoritario, para decirlo claro. Digamos, autoritario hasta el nivel, o digamos hasta el extremo, de la vigilancia individual de cada uno de las personas de la China, que casi no estás en la posibilidad de decir ciudadanía, porque la idea de ciudadanía es una idea de individuo con derechos, de mujer, hombre con derechos. Entonces es interesante lo que ha pasado en la última época, digamos después de la última crisis especialmente, lo que se está viendo y observando el caso de la China, es interesante ver que está como cocinando un desconcierto, un malestar que es nuevo. Y donde se ve claramente este malestar, mira qué interesante, es especialmente en los hijos de clase media china. Cuando decimos hijos de clase media china, estamos hablando de otro nivel de clase media, por el grado de éxito económico que tuvo el Estado, la sociedad china, ¿no? Entonces, estos hijos de clase media chinos de pronto están, no sé si han podido seguir, si has podido seguir en la última etapa, lo que ha pasado en la China es que el Estado, el gobierno de Xi Jinping está siguiendo esta política de 0 casos COVID, lo cual ha llevado a, digamos, un manejo autoritario, digamos, como demasiado abierto, en el sentido de que aparece estos funcionarios del Estado y tú no tienes el derecho de decir, bueno, yo no me quiero mover y quiero quedarme en mi casa y voy a hacer la cuarentena aquí en mi casa, sino no es pregunta, ¿no? Simplemente vas a ser transportado al lugar definido para hacer la cuarentena. Entonces es interesante cómo los hijos de esta clase media china de pronto empiezan a pensar y a darse cuenta, un poco como a despertar, que viven en una sociedad sin derechos. Y claro, es un poco, eso te está planteando, para mí es interesante de pensarlo así globalmente, porque es en esta polaridad, en esta bipolaridad, democracia, ciudadanía con derechos, ¿no? Versus autoritarismo, donde el individuo no cuenta, ¿no? Esta idea de despertar y de pronto darte cuenta que vives en una sociedad sin derechos. Está como poniéndose en el centro, está como desplazándose al centro del debate y obviamente nosotros no estamos al margen. Para mí es interesante y ha sido bien interesante observar, por ejemplo, el último debate que está planteándose en Bolivia, eh, que uno dice, bueno, ¿por qué hace tanta bulla esta matanza que hemos visto recién en Santa Cruz de estos 3 policías en Porongo? Claro, desde esta perspectiva sociológica, política y sociológica, lo que estamos viendo es que estas imágenes de la indefensión, nada menos que de la institución del orden, ¿no? La policía es la institución que garantiza el orden en una sociedad y nos muestra una absoluta indefensión frente a poderes factuales otros que no queremos nombrar o que no nombramos, pero que están. Y entonces te preguntas y dices, bueno, ¿esto es el Estado? ¿Ese es el grado de familitud del Estado? ¿Qué garantiza? ¿Qué derecho tengo como ciudadano si el policía no ha podido garantizar su derecho a la vida?
Relacionado con lo que estás diciendo, Moira, ¿cuáles son los desafíos que tiene Bolivia por delante? Y yo diría que una gran pregunta y un enorme desafío está en el MAS. Mira qué interesante. Ya de esto en realidad yo vengo hablando hace algún tiempo ya. El futuro de la democracia boliviana está en manos de los militantes, los miembros del movimiento al socialismo. Un poco está como, ahí se está jugando la posibilidad de democracia en Bolivia. Y un poco es interesante porque cuando nosotros miramos la composición demográfica de Bolivia, vamos a ver 2/3 urbana y 1/3 rural. Esa es nuestra composición demográfica actual. Y claro, es una sociedad en cambio, ¿no? En transición. Y eso me muestra muy claramente que la otra, digamos, el otro ámbito que te llama a tener optimismo es precisamente saber que estos espacios urbanos, especialmente espacios urbanos jóvenes, han vivido un proceso de politización importante los últimos años. Y yo creo que la esperanza está en eso, ¿no? Que esa politización no sea así como una sunchu luminaria, ¿no? Que de pronto por la bronca la cosa explota y la gente se mueve y va a la calle, sino a pesar de la adversidad, conversar, seguir conversando sobre estos temas. Digamos, estar en ese espacio, fortalecer el espacio público, que está mal traído. Mira, yo tengo que decir, hay una diferencia enorme entre la calidad del espacio público en Bolivia en la década del 80 y 90 y lo que vemos hoy día. Cuando tú buscas un espacio de debate público más o menos interesante, fuerte, con muy contadas excepciones, casi no hay. Y obviamente esas son decisiones. No es que no hay gente capaz, por supuesto que no. Pero ahí están las preguntas, las decisiones políticas, ¿no? Perfecto, Moira. Ha sido una entrevista muy interesante. Eh, Muchas gracias por esta participación. No, pues a ti, y ha sido un gusto y con mucho gusto voy a leer tu transcripción para que le podamos dar un ok y seguir cooperando hacia adelante. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias, Moira. Esperamos tenerte en otra ocasión también.